estos 4 miércoles que estuvimos reunidos consecutivamente, un número muy grande de vida religiosa y también laicos, laicas, que nos han acompañado perseverantemente, porque justo lo que necesitábamos era recibir un poco de asesoría, de información, para ver cómo caminar en este tiempo de pandemia, cuando se nos demanda estar más uniditos y uniditas todos, y empiezan a las asperezas, situaciones que son muy antiguas, pero que en determinados momentos de situaciones límites afloran con más fuerza. Y de paso nos ayuda para caminar bien en la vida religiosa, porque tenemos que ser varones y mujeres muy bien plantados ante la realidad, porque nuestra gente, nuestro pueblo, merece lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces quiero compartir con ustedes 2 estrofas de una oración de Florentino Ulibarri, que la di un poquito vuelta. No creo que Florentino se entere, por las dudas nadie le cuente, ¿sí? Y esta oración dice así: es la hora de la vida nueva. Es hora de entrar en la noche sin miedo, de atravesar ciudades y pueblos, de quemar lo viejo y comprar vino nuevo, de quedarse en el corazón del mundo, ese es nuestro lugar, vida religiosa, y de creer en medio de la oscuridad y los truenos. Es hora, queridas hermanas y hermanos, de levantarnos del sueño, de salir al balcón de la vida, de mirar los rincones y el horizonte, de asomarnos al infinito aunque nos dé vértigo, y de anunciar, de cantar y de proclamar. Y es hora de la vida nueva, el paso de Dios por nuestro mundo, personal, comunitario, familiar, lavando las heridas, sembrando la esperanza, levantando la vida y llenando de semillas nuestras alforjas vacías. ¡Qué hermoso! Esta es la hora del vino nuevo. Así lo propone la CLAR y así lo queremos vivir como vida religiosa. Y quiero darle en esta tarde la bienvenida a Claudia Juliet León, licenciada en Pedagogía Reeducativa, especialista en promoción de salud y desarrollo humano, con experiencia en programas de protección a través de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos. Y también quiero recordar que este espacio, por las dudas que al final se arme un revuelo de que ya nos vamos, nos saludamos y nos vamos a extrañar mucho, quiero agradecer a la Conferencia de Religiosos de Colombia, quienes son los que han ideado este tiempo de encuentro y de formación, junto con Pax Christi Internacional, quienes nos han acompañado en el segundo encuentro para explicarnos de qué se trata esta institución, y también con Justicia, Paz, Integridad de la Creación, la Comisión de la CRC de Colombia. Y a la CLAR, y detrás de CLAR al secretariado, que hemos acompañado y apoyado con mucho gusto esta propuesta. Así que agradecidos para todos, y también Davis, que es joven, como muchos de los que están aquí, por supuesto, me recuerda que hoy es el Día Internacional de la Juventud. Así que felicitaciones a todos los jóvenes que están acompañando este espacio. Algunos hacen así, pero hay mucha juventud en el corazón. Y se invita a los jóvenes en este Día Internacional a lograr el compromiso por la acción mundial. Entonces, que sea una juventud con una profunda incidencia de procesos transformadores que ayuden a pensar que un mundo nuevo es posible. Y nos ha acompañado en estos días la partida de don Pedro Casaldáliga, que tanto ha golpeado al corazón de toda nuestra querida Latinoamérica y el Caribe. Al finalizar,
vamos a hacer una memoria en silencio de don Pedro, y también vamos a invitar a nuestros próximos encuentros, y si Constanza me permite, les vamos a decir que no se olviden de suscribirse a la revista CLAR, y también a Vinculum de la CRC, porque ahí hay mucha vida religiosa repensándose y poniendo su reflexión y su teología al servicio de la vida religiosa latinoamericana y caribeña. Bueno, gracias, Claudia, y hoy nos acompaña, miren con qué tema: justicia y prácticas restaurativas necesarias para recomponer los entramados familiares y comunitarios. Yo no sé hasta qué hora tienen todos ustedes, pero este tema nos va a agarrar la medianoche más o menos, ¿eh? Pero vamos a tratar de, en 1 hora y media, llegar a buen puerto. Gracias, Claudia. La palabra es tuya. Hermana Daniela, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa apertura. Hermana Connie, gracias por la invitación. Y pues a todas las personas que en este momento han permitido el compartir de estos saberes. Son experiencias que obviamente nos siguen fortaleciendo nuestro quehacer, esa hermosa misión desde cada uno de los campos de nosotros a la cual estamos apoyando, y obviamente nos invitan estos encuentros a ser mejores seres humanos cada día. La hermana Daniela, la semana pasada, cuando inició también este encuentro de saberes, en su oración mencionaba que teníamos que tener una apertura desde el corazón. Y hoy lo reafirma con la hora de la vida nueva. Y siento que ese tema que ella nos acaba de mencionar y que nos trae desde la semana anterior, va muy de la mano con lo que hoy vamos a compartirnos un poco frente a la justicia restaurativa. Estos temas nos siguen invitando a eso, a que nos miremos y nos permitamos sentir desde el corazón, sin conllevar obviamente a esos asistencialismos, sino por el contrario a un verdadero servicio. Quiero iniciar pues este compartir de saberes frente a esta reflexión y teniendo en cuenta también la situación que estamos viviendo actual. Fíjense que esta situación mundial, que obviamente es de mucho riesgo, de muchos cuidados, también es de mucha bendición. Siento que gracias a esta situación nos hemos podido reencontrarnos y encontrarnos. Incluso voy a utilizar un término, y aguantarnos, porque nos ha obligado a que nos tenemos que estar con mi hermano, con mi hermana, con mi familia, con la persona que siempre tengo cercana. Y es el momento en que esta acción sí obviamente nos conlleva a que debemos de restaurarnos, a que debemos de reencontrar y de sentir el otro, de vivir en el otro y de aprovechar pues ese ratico que la vida y Dios nos da de volver a encontrar al otro. Con esto entonces voy a iniciar la presentación. Nuevamente les quiero decir que es un compartir de saberes y más que los compartires de saberes, espero que sea un espacio de reflexión. Frente a este tema de justicia restaurativa, ay, que ahora se me perdió la imagen, perdónenme un momento. Frente a este tema de justicia restaurativa, perdónenme un momento. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla? Todavía no. Así, Claudia. Bueno, frente a este tema de justicia restaurativa, ¿siente es la excusa? Claudia, por favor, ampliar la diapositiva. Sí, señora, ya está aquí cargando. Y quiero iniciar con este término
para invitarlos, menciona que recuerda que no son los otros, sino somos nosotros. Y esa justicia restaurativa, aunque en momentos se dirá, bueno, eso es un tema político, es un tema social, eso es un tema tal vez de legislación, es un tema que en primer momento lo debemos de trabajar nosotros como personas, como seres humanos. Y esta justicia restaurativa sí me conlleva a mí a que pensemos en nosotros mismos para así brindar realmente el apoyo y la orientación que requiere el otro. Por eso me permito compartir que recuerda que no son los otros, sino somos nosotros. Siempre hemos tenido un primer trabajo y es de mirarnos de adentro hacia afuera. Lo que yo tengo es lo que podré dar. Lo que yo construyo es lo que podré ofrecer. Esta justicia restaurativa también es muy conocida como una justicia para creer. Y aquí entonces ella nos dice que hay algunos pasos. Y en ese momento de la justicia para creer, nuevamente los menciono, que iniciamos desde el creer, obviamente en primer momento desde nosotros. En esa justicia restaurativa me menciona que para poder llegar a esta, debo tener un primer paso que es el admitir. ¿El admitir qué? El admitir un conflicto, el admitir una situación, el admitir un pleito, el admitir un delito, el admitir un daño, que es uno de los términos que siempre va a hablar la justicia restaurativa. Después de que yo me permito admitir esa acción de daño que tal vez causé o que tal vez puedo generar o generé, debo de pasar a un comprender. Pero un comprender, obviamente, desde el por qué yo, pero también un comprender desde a la persona que yo generé y también un comprender desde la misma sociedad. Porque así esta justicia restaurativa me habla de tres actores. Hay tres principales que siempre vamos a estar allí para lograr hablar de este término restaurativo. Obviamente es la víctima, el ofensor o el victimario y por ende la comunidad. Por eso este segundo paso es tan importante y es el aprender a comprender las acciones que yo pueda realizar porque estoy afectando a un tercero y obviamente a una comunidad como tal. Hay que iniciar con un pedir o que hace parte del comprender como el reconocer, no tanto el pedir disculpas como nos lo dice la diapositiva, pero sí el reconocer y saber de que hay una falla y que a partir de la falla debo de enmendar. Por eso hay que reparar, que es el siguiente paso que me menciona. ¿Y reparo para qué? Para no reincidir. Este es el paso o los pasos que nos da la justicia restaurativa. Estos pasos son importantes que los tengamos en cuenta para nuestro diario vivir. Vamos y durante todo el taller que tengamos el día de hoy es de invitación. Vamos a hacernos una lectura desde yo como ser, desde yo como persona, desde yo como religioso, como religiosa, como laico, como laica, frente a este tema de la justicia. Aunque es un tema obviamente social, es un tema legal, pero primero lo debo de entender como ser humano. Vemos entonces en esa justicia restaurativa, si yo quiero hablar de ella, no puedo dejar de lado el concepto de la justicia penal. ¿Cómo nos diferenciamos? En esa justicia penal encuentran el delito que es una ofensa contra la ley y el Estado. Es decir, yo cometo una situación, un daño, y el Estado lo ve como la ofensa hacia él. En la justicia restaurativa, como lo vemos acá, el conflicto o el delito es una ofensa contra la persona, que es totalmente diferente. Cuando yo genero un daño, genero un conflicto, no estoy dañando a un Estado, estoy dañando a un ser, estoy afectando a una persona. Me menciona que las ofensas generan culpabilidad en la justicia penal, pero en la justicia restaurativa me dice que las ofensas me deberán de generar obligaciones, es decir, responsabilidades, es decir, asumir lo que yo en ese momento he realizado y responsabilizarme obviamente pues de la acción. En esa justicia penal me menciona que la justicia requiere que el Estado determine la culpabilidad y ponga castigos, ¿cierto? Y muchas veces lo escuchamos
el hace la paga, ojo por ojo, diente por diente, cuántos años de cárcel le van a dar, cómo es que va el Estado, cómo es que va a sancionar a esta persona. Pero en nuestra justicia restaurativa, la justicia involucra a la víctima, involucra al ofensor y obviamente a todos los miembros de la comunidad, porque lo que va a buscar esta justicia restaurativa es enmendar el daño. Y esta práctica o esta justicia, fíjese que lo podemos hacer incluso en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno primario que tenemos en este momento, sea la familia, sean mis compañeros de convivencia, sea la comunidad religiosa. Es decir, el eje central de la justicia penal, que son las justicias como tradicional, está orientado en que los infractores reciban el castigo justo. Y es la sanción, pero en esa justicia restaurativa, que es como lo que pretendemos y queremos llegar, pues, se centraría siempre en la necesidad de la víctima y la responsabilidad activa del ofensor o de los ofensores, en busca siempre de una reparación del daño. Entonces, sí, fíjese la diferencia de las dos justicias. Hay muchas personas que frente a la justicia restaurativa dicen, no, eso es como muy romántico, eso es como inalcanzable, ¿no? Lo que necesitamos es algo de mano dura, necesitamos es que realmente sancionen al infractor. Pero recuerden que ese infractor o ese ofensor, recuerden que también es un ser humano. Es un ser humano que tiene la debilidad, tiene miedos, que tiene angustias, que tiene derechos vulnerados, que tiene situaciones particulares que muy seguramente conllevarían a que presentara la acción como tal. Es por eso entonces que esa justicia restaurativa nos menciona, y como les decía ahora, hay tres actores sumamente pues importantes dentro de esta justicia. Están las víctimas, están los ofensores y está la comunidad. Y dentro de esta justicia hay unas necesidades de estos tres actores. Yo quiero tal vez que ustedes en este momento, y como el objetivo es que lo vayamos llevando a nuestras realidades de acuerdo a la cercanía social que tengamos en este momento, si en momento he sido víctima, si en momento he sido ofensor y cómo tal vez he afectado o han afectado el entorno inmediato donde yo estoy viviendo. Porque de hecho esta situación en algunos momentos nos ha llevado a que tengamos también conflictos. Porque obviamente no es fácil, porque obviamente esto es novedoso, porque no estamos acostumbrados a vivir así. Pero miremos esa necesidad tal vez de la víctima y tal vez hagan ustedes el análisis o llevando esto a su cotidianidad y a su realidad de estos momentos. En este momento de las víctimas, dice que la justicia restaurativa tiene un especial interés por aquellas necesidades, obviamente de las víctimas como tal. Esas necesidades en lo acostumbrado no son atendidas por un sistema social o un sistema penal. Por eso es frecuente que las víctimas en momentos se sientan ignoradas, abandonadas o incluso hasta atropelladas por los procesos judiciales o los procesos legales que uno puede llevar, incluso hasta los mismos procesos normativos que puedan existir dentro de nuestras propias comunidades. Esto se debe en parte a la definición legal pues, que se tiene determinado frente al crimen. Porque vemos ese crimen como obviamente la máxima ofensa y la cual no considera a las víctimas. El crimen es definido como un perjuicio contra el Estado, de modo que este toma un lugar de la víctima. Sin embargo, las verdaderas víctimas tienen necesidades específicas que obviamente como la justicia restaurativa debe de satisfacer. ¿Qué necesita una víctima cuando se presenta una situación de conflicto? Por ejemplo, yo como víctima necesitaré la información. Las víctimas necesitan que se pregunten acerca de la situación que se presentó y que ellas reciban la respuesta del por qué sucedió. ¿Qué es lo que ha sucedido posterior a esa ofensa que me hicieron?
Las víctimas necesitan información real y no especulaciones, ni tampoco las informaciones legalmente restringidas que se entregan en un proceso jurídico o incluso de convivencia dentro de nuestro mismo entorno. Incluso fíjense que muchas veces por las normas que tenemos al interior o por las leyes que tenemos en nuestros propios países, estas víctimas las entramos a revictimizar. Y yo quiero exponer en este momento tal vez algunas situaciones que se puedan presentar, supongamos, de una agresión a un menor de edad. Cuando el niño es agredido por un adulto, fíjese que el Estado lo que busca es sacar al niño de su entorno siendo en ese momento revictimizado, porque lo separan obviamente de su familia, porque son las normas de convivencia o las leyes que en este momento puedan existir en algunos de los países. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso la importancia de la información que siempre se le dé a la víctima frente al proceso, frente a lo que se ha venido construyendo, frente a la situación obviamente presentada. ¿Qué más necesita la víctima? La víctima necesita la narración de los hechos. Y este es un elemento tan importante en el proceso de recuperación después de una situación conflictiva pues, que se pueda presentar. Y esta es la posibilidad de relatar la historia de lo que sucede. De hecho, en los mismos procesos, tal vez que hay psicoterapéuticos o pedagógicos, el que se tenga la oportunidad de narrar frecuentemente frente a los hechos, de repetir muchas veces las situaciones, pueden ayudar a que esa víctima sienta un poco de alivio frente a la atención del daño que en el momento le han causado. ¿Qué necesita de igual manera esta víctima? Pues esta víctima necesita un control. Es frecuente que las víctimas sientan que los delitos sufridos les han sido arrebatados del control de sus vidas, que esa situación, cuando soy víctima, me permite que se llevaron el control sobre mi propiedad, el control sobre mi cuerpo, el control sobre mis pensamientos, el control de sí sobre mi ser. Por eso las oportunidades de involucrarse en su propio caso, en el transcurso del proceso que se lleve, bien sea desde la justicia judicial o desde los mismos procesos restaurativos, tiene que tener debe sentir la víctima, ella que lleva el control de la situación que propio le sucedió. Y obviamente está todo lo que es la reivindicación o la restricción. Yo como víctima necesito que se reivindiquen conmigo, no simplemente pensando que la persona va a pasar una sanción determinada, la que sea o la que hayan impuesto, sino que se reivindique desde lo que realmente yo necesito. Por eso fíjese que de lo que hemos venido hablando de la justicia restaurativa, habla siempre de esas necesidades. ¿Qué necesito yo como víctima? Pero también yo qué necesito como ofensor. Así como la víctima tiene esas necesidades, obviamente el ofensor también las tiene. ¿Y qué es lo que esos ofensores en este momento necesitan frente a esa justicia? El ofensor necesita frente a la justicia una responsabilidad activa, pero una responsabilidad activa donde realmente me conlleve o me ayude a mí en la reparación del daño, donde me fomente la empatía y la responsabilidad, y donde me transforme, si tal vez puedo utilizar el término, la vergüenza, o sea, que yo sienta de que realmente generé un daño a un determinado ser y que debo de restaurar, de reparar realmente esa acción. Pero también yo como ofensor necesito una motivación para una transformación personal. Y frente a esa transformación personal, yo, ofensor, necesito la sanidad de las heridas, de todo lo que también muy seguramente habrán generado en mí, en mi pasado. Y situaciones que tal vez han contribuido a que mi conducta delictiva actual se esté pues presentando. También el ofensor que necesita, pues necesita oportunidades para un tratamiento de las situaciones propias que él esté presentando, para así lograr el fortalecimiento de las habilidades, destrezas y las personales pues, que tenga como tal. Como ofensor necesitaría la motivación y el apoyo para reintegrarme a la comunidad, así como la reclusión temporal o permanente para algunos de ellos.
Y tal vez ustedes dirán, bueno, sí, pero esos tal vez son los delitos, tal vez son los ofensores los que infringen la ley, pero nosotros aquí en nuestra comunidad, pues eso no se presenta. Pero fíjese que sí también se puede presentar. Y se puede presentar en el momento, tal vez, en el que yo genere un conflicto y el conflicto se me salga de las manos y yo como la persona que genera el conflicto necesito estas oportunidades y estas posibilidades para realmente lograr subsanar o lograr sanar un poco la acción del daño que obviamente generé. Y de igual manera, la comunidad necesita también una atención, ¿cierto? Necesita también que esa comunidad sepa que también en momentos soy víctima, que esa comunidad sepa también que necesito la atención, que necesito esa atención a las necesidades, que necesito esas oportunidades para desarrollar un sentido de comunidad y responsabilidad de los unos con los otros. Como también necesitaría esa motivación para generar pues esos programas pues de bienestar y que me puedan permitir a mí el tranquilizar y ser también un referente de protección para esa persona que ha sido el ofensor. Por lo tanto, hay en esta justicia restaurativa y haciendo nuevamente la comparación con la justicia penal, hay tres preguntas diferentes cuando hay un conflicto o una situación. En la justicia penal, la pregunta tradicional es ¿qué leyes se violaron? Y si lo vemos con lo que hablábamos anteriormente, claro, porque es que se menciona es qué daño le hizo al Estado. Entonces, si violó la ley 1055 del 38, violó la 2039 del 45, violó... Pero en esta justicia restaurativa preguntamos es ¿quién ha sido dañado? Y miren que es totalmente diferente, aunque muy seguramente hubo la infracción de una norma, de una ley, me debo de preocupar más es frente a ese conflicto a quién se ha dañado. En la justicia tradicional se pregunta pues, y bueno, ¿y quién lo hizo? Pero en esa justicia restaurativa nos debemos de preguntar de cuáles son las necesidades, tanto de la persona que generó la situación del conflicto, como de las personas también que estamos sí, nos encontramos pues alrededor del mismo. En esta justicia penal hablamos del castigo que se merece, pero en esta justicia restaurativa tendremos que pensarnos un poco más de quién tiene la responsabilidad de atender esas necesidades que me conllevaron tal vez a generar esta situación de conflicto y que obviamente me afecta al otro y por ende pues a la comunidad o a la sociedad. Quiero entonces que miremos un momentico este cuadrito. Me menciona que vemos aquí dos personas en dos posiciones diferentes, de las cuales las dos tienen la razón. Y si vemos dentro de la justicia restaurativa, podemos tener tanto el ofensor como la víctima también la razón. Vemos estos dos personajes que están en esta diapositiva. Uno desde su posición ve un número 6, pero el otro desde su otra verdad, desde su otra posición, ve un número 9. Y ellos, pues los dos tienen la razón, porque están viendo las verdades desde el punto de vista. Y esto es lo que quiere conllevar realmente esta justicia restaurativa. Lograr mirar y escuchar y atender y entender los puntos de vista de cada uno de los miembros de nuestro grupo. Porque cuando me coloco yo en una sola posición, si me colocara yo en la posición del señor que menciona que ve un 6, estoy sesgando la realidad de la otra persona. Y cuando yo me permito restaurar, recuerden que yo en la restauración lo que estoy generando es una resolución y una transformación. Nos dice aquí que el hecho de que tenga razón no quiere decir que el otro esté equivocado. Simplemente no has visto el lado de su vida, la otra verdad, su otro ser.
Cuando tenemos los conflictos internos en nuestras propias comunidades, en nuestras propias familias, en nuestros propios entornos inmediatos de convivencia, muchas veces nos quedamos sesgados con mi sentir y con mi opinión, pero se me olvida porque tal vez es más fácil no mirar la opinión del otro, porque tal vez yo quiero tener la razón, porque tal vez yo quiero sobresalir, porque pues tal vez es como yo lo piense, desdibujando la realidad de la otra persona. En sí, esta justicia nos invita a que nos coloquemos en los zapatos del otro y miremos desde los ojos del otro la realidad de él. ¿Qué es lo que esta persona alcanza a ver? ¿Qué es lo que esta persona pues alcanza a evidenciar? Para llegar obviamente a un común acuerdo, para llegar obviamente a la resolución y a una transformación de la situación, pues que obviamente se pudo haber presentado. En esta justicia, entonces tenemos tres pilares y que son como la base para lograr mencionar de que esa justicia está orientada a. Entonces, fíjense pues que tenemos un primer pilar, que son los daños y las necesidades. Un segundo pilar, que son las obligaciones. Y un tercer pilar, que son la participación. Dentro en ese primer pilar, que son los daños y las necesidades, la justicia restaurativa concibe la situación que generó el conflicto, antes que nada, como un daño ocasionado a las personas, como bien lo decíamos ahora, y obviamente a las comunidades. Desafortunadamente, los procesos tradicionales de normatividad se preocupan, nuevamente les menciono, por la ley, por el reglamento, por la visión del Estado, pero se olvida un poco frente realmente al objetivo de ese daño y a la necesidad que tiene el ser como tal. Dice que para la justicia restaurativa, entonces la justicia parte de una preocupación por las víctimas y sus necesidades. Procura reparar el daño dentro de lo posible, pues dentro del alcance que esté dentro, hasta donde esta persona pueda llegar, de una manera bien sea concreta o una manera simbólica. Estas reparaciones de estos daños no solamente pueden ser económicos, no solamente pueden ser de sanciones legales, supongamos una carcelación. O sea, estos daños o estas reparaciones también deben de tener un momento simbólico, y ustedes lo sabrán que nuestra mente pues trabaja mucho frente a esto, se moviliza frente a todas estas cosas simbólicas, frente a rituales, porque pues frente a eso es que nos volvemos un poco más sensibles. Por eso el objetivo de la justicia restaurativa es generar una experiencia que sea sanadora para todos los involucrados. Por eso la necesidad de ver estos daños y necesidades, valga la redundancia, porque es lo que en ella está determinando, que sea una experiencia totalmente sanadora. ¿Para evitar qué? Pues obviamente para evitar que se reincida, que se vuelva a presentar la situación. En el segundo momento del otro pilar, que son las obligaciones, la justicia restaurativa resalta la importancia de la responsabilidad activa del ofensor y de las obligaciones que obviamente esto conlleva. Esta justicia restaurativa no quiere mencionar que pobrecito el ofensor, que no, pues sí, entonces, como les decía al principio, la justicia del corazón, la justicia permisiva, no. Pero sí hay que generar esa responsabilidad activa. Entonces, esta responsabilidad activa requiere que ayudemos al ofensor a comprender ese daño. Los ofensores tienen que empezar a darse en cuenta de las consecuencias de sus acciones, de los actos que han obviamente cometido y de las implicaciones que eso puede conllevar. Además, eso implica que tienen la responsabilidad de enmendar el daño que ha generado y en la medida posible, tanto de manera concreta como simbólica, nuevamente me permito pues mencionarles. Y obviamente en el tercer pilar está la participación. Y en esa participación pues hace referencia a que tendremos que tener en cuenta el involucrar la víctima, el ofensor y la comunidad.
Siempre estos tres actores en búsqueda de una sanación, una restauración, un evitar la reincidencia de los hechos como tal. Es así como entonces existen esos principios donde, sin olvidar estos tres personajes pues, que son inmersos dentro de esta justicia restaurativa, está en primer momento el proceso normaliza el evento dañoso, en el que las necesidades y emociones de la víctima convergen con la toma de conciencia del daño causado en el victimario y sus repercusiones personales y sociales. Fíjense que acá en este principio nos habla de esa repercusión que tengo como ser, pero que también obviamente afectaría pues al otro. Tenemos un segundo principio y nos menciona que la presencia de todas las partes involucradas, incluida la comunidad como elemento indispensable para el proceso de restauración, para el proceso de sanación, para el proceso de modificación. De igual manera, me menciona que esas acciones que son reparadoras tienen que tener una efectividad frente, obviamente, a la restauración como tal, sin olvidar la necesidad de la víctima, sin olvidar la necesidad propia del ofensor. Entonces, con todo esto, pensaríamos, bueno, pero entonces, ¿qué es la justicia restaurativa? ¿Cierto? Y tenemos ahí una gráfica donde tenemos dos intereses y un mediador. Y la justicia restaurativa no es el objetivo de mediar. Ella no busca eso. Recuerdan, y como les he mencionado ya en repetidos momentos, ella lo que busca, esta justicia restaurativa, es la resolución de los conflictos que podamos tener, pero también la transformación frente al qué me pudo a mí haber generado el conflicto y también frente a cómo voy a mejorar para evitar una reincidencia frente al conflicto. Porque esta justicia restaurativa sí cree que pese a que yo hubiese generado la ofensa, hubiese generado un daño, tengo la oportunidad de continuar en mi entorno, tengo la oportunidad de continuar en mi sociedad, tengo la oportunidad de seguir siendo aceptado por mi grupo de pares, por mi grupo social, por mi grupo inmediato de relación. Entonces, en este sentido, esa justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al delito y al conflicto, que respeta obviamente la dignidad, la equidad de cada persona. Y fíjense que esto es muy importante. Cuando yo me permito respetar la dignidad y la equidad de cada persona, incluida, porque también es persona, el ofensor, cuando yo al ofensor lo logro ver como otro ser igual que yo, logro construir la comprensión y promuevo una armonía social a través de la sanación de las víctimas y de la comunidad. Y obviamente, más de mencionarlo así como tan teóricamente, es más la sanación de los mismos seres humanos como tal. Entonces, me permito volver a repetir frente al que el cuidar del otro también. Y frente a ese esquema o esos pasos que hay que continuar fortaleciéndonos para lograr esa restauración. Es el admitir, el comprender, el reconocer, el reparar para jamás reincidir. Frente a esto, entonces nos menciona que hay unas características en los procesos restaurativos. En esos procesos restaurativos tienen que ser totalmente flexibles a las circunstancias de los conflictos. No me puedo sesgar frente a una normatividad, porque cada conflicto tiene su particularidad, tendrá una razón de ser y tendrá una justificación, por mencionarlo así. En estas características debo tener un respeto a la igualdad y a la dignidad de cada una de las personas. Nuevamente menciono, sea víctima, sea el ofensor, incluso la misma comunidad. En estos procesos restaurativos no se estigmatiza, no se estigmatiza
a la persona que ha cometido el delito. Es decir, en esta justicia restaurativa interesa es la persona, el delito no interesa, interesa es el ser como tal. Sí, yo agredí, pero nuevamente menciono, o sea, recordemos que esa agresión se generó por una situación propia, por eso no importa tanto el delito, sino el ser como tal. En esas características está una metodología pues orientada a los daños y a las necesidades, tanto de las víctimas y pues obviamente frente al protagonismo de esta misma víctima, reconociendo obviamente los derechos que se tienen. Pero también se ve una metodología que motiva a las personas que cometen el delito o que están inmersos en un conflicto, que comprendan las causas y del por qué se presentó dicha situación y del por qué yo logro adquirir ese comportamiento y asumir esa responsabilidad. Aquí quiero, tal vez, de las personas que han asistido a los diferentes encuentros de saberes. En el primer encuentro con Carolina, ella nos hablaba como de cuando hablaba de las emociones, como de un nivel de las emociones, y es acá donde nos menciona del por qué yo debo identificar qué me lleva a hacer ese conflicto para evitar que ese conflicto crezca, como bien Carolina nos lo mencionaba, en la emoción, y esa emoción salga pues de las manos de nosotros o genere una emoción ya al límite. Es lo mismo, aquí debo de reconocer qué es lo que me genera ese conflicto para evitar que ese conflicto cada vez sea un poco más grande. De hecho, si yo no lograría descubrir o indagar o el dialogar o el compartir o el permitirnos encontrar para saber qué es lo que conllevó ese conflicto, el conflicto sí va a pasar a un segundo plano. Y en ese segundo plano que ese conflicto pase, muy seguramente voy a hacer más daño a mi familia, me voy a hacer más daño a mí mismo, voy a hacer más daño a la persona pues que tengo en momento cercano. Pero así como están esas características, también en esos procesos de justicia restaurativa hay unas reglas de oro, me permito llamarlas yo, porque son reglas que debemos de tener en cuenta para poderles aplicar. Dentro de ella hay un consentimiento libre y voluntario. Puede ser que yo hoy acepte el momento del diálogo, el momento del acercamiento y tenga mi consentimiento para hacerlo, pero puede ser que yo mañana ya no quiera y no habrá dificultad alguna. Y no quiere decir que entonces la justicia ahí cae. Es una acción que se puede presentar obviamente dentro del proceso de la justicia, porque esta justicia no es punitiva, no es de la obligatoriedad. Esa justicia es desde el sensibilizar, desde el reconocer, desde el sentir, desde el actuar. En estas reglas de oro también mencionan que los acuerdos alcanzados deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con el daño ocasionado o con el conflicto ocasionado. Tienen que ser en común acuerdo esas acciones o esas sanciones o esos llamados tal vez a la conciencia, como en momentos mencionamos, del por qué o qué debo yo de hacer para restaurar o para reparar la acción pues, de daño que he generado. Se menciona que la participación del ofensor no podrá utilizarse como herramienta para agravar la situación o para agravar la sanción. Por el contrario, la participación del ofensor es una herramienta sumamente valiosa porque por medio del ofensor yo voy a permitir que la víctima realmente reconozca los motivos del por qué se genera el daño y pueda generar incluso procesos resilientes entre estas dos personas. Así, si cuando se llegan a acuerdos y tenemos algún incumplimiento del mismo, tampoco esto puede ser de la situación que agrave pues la sanción en el ofensor, sino debemos de ver como una oportunidad para lograr mejorar obviamente los acuerdos que puedan favorecer frente a esta justicia. Nos menciona que la justicia restaurativa no solo debe basarse en una única práctica, sino que debe entenderse como una serie de principios. Debe orientarse a las actividades de los diferentes actores que guardan relación en el conflicto o en el delito. Y así resolver colectivamente
del cómo se va a tratar y con las consecuencias que ha generado el delito como tal. Entonces, fijémonos que para llevar a cabo no es solamente una práctica, no es solamente una sanción, sino podremos tener un abanico de posibilidades para el manejo de conflicto. Nuevamente menciono, para evitar que este conflicto inicial pueda generar un conflicto mayor y pueda obviamente pues agravar pues de hecho pues las situaciones como tal. Dentro de esas mismas prácticas restaurativas, que es del cómo se desarrolla la justicia, fíjense que hay algo que es la justicia, que es lo que hemos estado hablando, que es como la terminología y demás, pero a partir de ellas hay unas prácticas, algo que me facilita para que yo pueda desarrollar esa justicia. En esas prácticas restaurativas hay unas prácticas formales y unas prácticas informales. Esas prácticas formales está, por ejemplo, valga la redundancia, la reunión formal, están los círculos restaurativos, están unas reuniones espontáneas y unas ya no tan formales, están unas que se llaman las preguntas restaurativas y una totalmente informal que se llaman las declaraciones afectivas. Estas son como herramientas que se tienen para los manejos de conflictos, de acuerdo también a la situación que podamos tener a nivel de convivencia. Yo puedo trabajar una reunión formal, puedo establecer un círculo restaurativo para el manejo de la situación, puedo generar una reunión espontánea, pero también puedo mirar frente a las preguntas restaurativas o simplemente conllevar una serie de declaraciones que me van a favorecer la convivencia como tal. Vamos entonces a ver desde las formales hasta la informal, porque en estas declaraciones afectivas siento que es como el fuerte y desde donde nosotros debemos iniciar realmente para poder generar lo que es la justicia y obviamente desarrollar las prácticas restaurativas. Entonces las prácticas restaurativas formales, pues obviamente son unos escenarios estructurados, unos escenarios un poco más rígidos, un poco más conformados. En estos escenarios se debe clarificar que es una orientación, que no es una orientación y tampoco es un proceso de mediación, o sea, son espacios que se tienen para el diálogo, son espacios que se tienen para tal vez la confrontación, son espacios que se tienen también para el aprender del otro. Son métodos de resolución de problemas sensibles a las necesidades que tengan los diferentes participantes que hacen parte de estas prácticas formales. Estas prácticas formales sí proporcionan a la víctima la oportunidad de confrontarse al ofensor, de expresar sus sentimientos, de hacerlas también dar la opinión. Veíamos anteriormente que para el rol de víctima es muy importante saber pues por qué pasó, cómo fue que pasó, para qué pasó, y es importante víctima tener la claridad de la situación, así como también es importante que el ofensor escuche cómo su acción ha afectado a las personas. No, mire, es que yo te dejé de hablar y tal vez no compartimos el carácter, no me parece adecuado los comentarios que realizaste, no, bueno, entonces es importante también como el ofensor el escuchar cómo esas conductas han afectado propiamente a la víctima. Para así el ofensor tenga la capacidad y como la certeza de que debe de hacer una reparación y que no me puedo quedar solamente con el discurso de que me dijo la víctima o que dije yo como ofensor, sino esos espacios tienen que orientarme a que yo tengo que restaurar y sanar el daño causado. Entonces, dentro de estas prácticas restaurativas formales, tenemos el encuentro víctima-ofensor. Esta práctica encuentro víctima-ofensor, pues es un espacio de encuentro, como bien lo menciona,
donde está la posibilidad de un diálogo directo y un encuentro directo de la víctima y ofensor. Hay momentos que se puede contar con el apoyo de terceros, pero solamente como un apoyo. Ellos ahí no tendrían participación alguna, sino son eso, el apoyo, y escucharán frente a las situaciones. Es un espacio como de una expresión del sentimiento frente del por qué, del para qué, del cómo, tanto de la víctima como del ofensor. Y el objetivo de este encuentro víctima-ofensor es tratar de identificar del por qué las situaciones presentadas, a qué también pueden conllevar estas situaciones y a qué tal vez, o qué tal vez también puedo prevenir para que se reincida frente a la situación. Hay otro tipo de la práctica formal, que son las conferencias. Estas conferencias pueden ser familiares o comunitarias. Y estas conferencias familiares o comunitarias pues son un grupo de personas seleccionados de la familia, son un grupo en el cual tanto la víctima como el ofensor sientan la dignidad y donde tal vez han estado directamente involucrados para establecer un diálogo activo para acordar las acciones que puedan reparar el daño causado. Aquí, a diferencia del encuentro de las víctimas, sí en la conferencia los terceros tienen una incidencia, una importancia, porque junto con ellos se pretende acordar las acciones para reparar pues ese daño como tal. Tenemos otra estrategia, que son los círculos. Hay unos círculos que los llamamos restaurativos, o de sentencia o de paz. Son unos círculos que son unas prácticas que pretenden el desarrollo pues, de las relaciones como tal, y sí involucran un poco más a la comunidad y a los actores como tal, pero él tiene el objetivo de desarrollar relaciones, de fortalecer relaciones. En estos círculos, y quiero hacer referencia tal vez, si tenemos conocimiento de alguna de las prácticas de nuestras etnias indígenas frente a las situaciones cuando hay un conflicto o hay un delito. Y de ellos hemos aprendido tal vez el manejar estos círculos donde con la comunidad se logra restablecer o restaurar el daño ocasionado. Estos círculos tienen unas características propias, y es que lo que se trabaja en el círculo quedará en el círculo. En este círculo no se toma el tema del ofensor como tal, ofensor víctima, sino de ejemplos de ofensas o ejemplos de conflictos, y sobre ellos se dialoga abiertamente para llegar a un consenso, porque recuerden que el objetivo es desarrollar y fortalecer las relaciones de la comunidad. Hay otro que se llaman las relaciones espontáneas, las reuniones espontáneas, perdón, y lo que busca prevenir es que de un conflicto inicial se lleve a un conflicto mayor. Ejemplo, evidencia una situación entre dos compañeros, entro, hago la reunión, hablamos de la situación y evitamos para que esto pues como que tenga un alcance diferente o una acción diferente. Y está el panel restaurativo, que es una reunión con las víctimas, con un grupo de ciudadanos, con un grupo de ofensores, para discutir las consecuencias de los hechos causados, para así tratar o posibilita o trata pues de que tengamos la comprensión del por qué las situaciones de delitos. Entonces, como les decía al principio, estas prácticas formales pues son un poco rígidas, un poco confrontativas, pero obviamente favorecen y ayudan para el manejo, para la resolución, para la reparación de los daños causados. En todas estas prácticas restaurativas formales,
siempre eran orientados por unos tipos de preguntas. Hay unas preguntas siempre dirigidas a los ofensores y unas preguntas siempre dirigidas a las víctimas. Al ofensor se le preguntará siempre, ¿qué pasó? ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿En qué has pensado desde el incidente? ¿Quién crees que se ha visto afectado por tus acciones? ¿Cómo se han visto afectados? Y con estas preguntas son como las excusas para poder entablar los diálogos, porque de hecho no es fácil tener a un ofensor y a una víctima frente a frente y que se puedan expresar con tranquilidad frente a las situaciones presentadas. Por eso esas preguntas son como la base para poder generar un diálogo, para poder generar un acercamiento, para poder generar la manifestación y la expresión del sentimiento, en este caso del ofensor. Con la víctima se hacen unas preguntas que también permitirán que ella o él, pues esa víctima, logre expresar sus sentimientos, sus sentires, sus emociones y demás. Por eso las preguntas van orientadas, ¿cuál fue tu reacción al momento del incidente? ¿Cómo te sientes con respecto a lo que pasó? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Cómo reaccionaron tu familia y tus amigos cuando se enteraron del incidente? Si se dan cuenta, en las preguntas de los ofensores va orientado al reconocimiento de la situación y el de la víctima va orientado para que exprese la necesidad y el ofensor pueda decir sí, debo de restaurar, sí, debo de modificar, sí, debo de reparar el daño causado. Este ejercicio incluso dentro de los grupos normales y comunes, pues, cuando tenemos encuentros, al hacer este tipo de preguntas frente a una situación, sí genera unas expectativas sumamente altas y se logra evidenciar la recuperación de la relación, porque recuerden que ese es uno de los objetivos de la justicia restaurativa, recuperar esa relación del entorno y obviamente de la comunidad. Y estas prácticas restaurativas informales. Y como les decía en las gráficas anteriores, no es que no sea tan importante estas informales, pero son orientadas a la cotidianidad. Y quise dejar estas declaraciones afectivas porque yo siento que si nosotros como sociedad, como comunidad, nos permitimos adoptar estas declaraciones, tendremos una visión totalmente diferente de lo que nos podría llevar la resolución del conflicto. Nos dice que estas declaraciones afectivas se utilizan de modo informal y de modo inmediato cuando se presenta una conversación, pues como cotidiana o normal en el entorno. Se trata de que nuestras conversaciones del día al día respecto pues a posibles situaciones de convivencia o situaciones de conflicto, entre otros, sean los más plenas y conscientes posibles. Para ello, quien realiza la declaración afectiva debe ser muy específico, tiene que haber observado y escuchado y ser muy sincero con ese sentimiento y con esa sensación que da al evidenciar una situación de conflicto. Esta herramienta se utiliza para cultivar una cultura de paz y de tranquilidad en todos los entornos inmediatos con los que vivimos y para conllevar que estos pequeños acciones pues reduciendo a las incidencias y a las reincidencias de situaciones. O sea, si nosotros lográramos tener en nuestros procesos de conversación normales estas declaraciones afectivas, tal vez evitaríamos generar mayores conflictos, entenderíamos un poco más el conflicto y ayudaríamos para que las personas solucionen de manera adecuada los conflictos. Quiero entonces hacer la presentación de una declaración usual y una declaración afectiva. Me va a permitir leerles. Dice, hace 5 minutos que observo y oigo a algunos de ustedes hablando unos con el otro, otros revisando sus celulares y otros mirando la ventana. Me siento a la vez frustrada y decepcionada, ya que hemos preparado esta capacitación con todo el cariño y la seriedad posible.
Muy seguramente, cuando yo me permito brindar esta declaración tradicional, yo digo, ¡ah! Me están como regañando, se dieron cuenta, no, dejemos de hablar, no, miremos, y tal vez tendré una acción reactiva frente a este llamado de atención. Pero si miramos la declaración afectiva, donde mencionamos y nos damos cuenta de que es un poco más sensible, de que es un poco más desde mi sentir, y donde yo tal vez me permito mencionarle que necesitamos que pongan atención a esta oportunidad de aprendizaje, la cual es de mucha importancia y que yo sé que es muy difícil pues asimilar esta situación, pero que yo sí les solicito que tengamos un espacio de concentración. Entiendo que esta jornada laboral es muy extensa, siento que hay un agotamiento, pero tengamos un último esfuerzo. Ya casi terminamos y les agradecería mucho su comprensión. O sea, con estas otras palabras que estoy mencionando desde mi sentir, desde mi ser, desde mi sensación, estoy al igual diciendo, por favor, me prestan atención, pero sin necesidad de generar un conflicto, siendo pues como tan evidente la acción. Voy a permitirme leer la siguiente. En la declaración usual dice, estás haciendo muy bien al participar de este espacio porque así aprendes nuevas formas de manejar situaciones. Y claro, entonces uno dice, sí, chévere que me invitaron y sí, uy, me reconocieron la actividad como tal. Si yo lo realizaría como una declaración afectiva, me permitiría mencionar que del que estés participando de este espacio de formación me llena de inspiración y satisfacción para seguir compartiendo mis conocimientos. Y hay un último ejemplo en el cual se menciona, debería darles vergüenza pelearse con la edad que tienen. Y una declaración afectiva podría ser, me siento muy decepcionada de que tengan que utilizar la violencia para resolver nuestras diferencias. Con estos ejemplos de declaraciones afectivas, siento que la invitación más fuerte que se tiene en este espacio de conocimiento, de compartir conocimientos frente al tema, porque siento que con este tema de las declaraciones afectivas son la herramienta que tenemos a la mano para lograr ser un poco más sensibles, un poco más justos frente a la situación, obviamente, que se pueda continuar presentando en los entornos inmediatos en los que vivimos. En conclusión, entonces, la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas orientan al fortalecimiento de las relaciones y crean comunidad, reparando el daño que se pueda causar y restaurando realmente las relaciones. Ese es el gran objetivo que tenemos desde esa justicia. Importantísimo el restaurar esas relaciones, importantísimo el restaurar las situaciones que se nos han presentado, importantísimo el crear comunidad. No podemos quedarnos solamente con el daño, no puedo quedarme solamente con la sensación del daño que me causó la otra persona, porque sí me puede generar obviamente un conflicto mucho mayor. Y quiero pues compartirles este mensaje que nos da Mafalda y nos menciona que hay 3 cosas en la vida que pueden destruir a una persona: la ira, el orgullo y el odio. Hay 3 cosas en la vida que nunca debes de perder: la fe, el amor y la esperanza. Y hay 3 cosas en la vida de mayor valor: la humildad, la sinceridad y la amistad. Hay 3 cosas en la vida que forman una persona: el respeto, el compromiso y los valores. Con esto quiero pues redondear, porque eso es lo que realmente nos quiere invitar esa justicia restaurativa. De tener el respeto, de mirar el compromiso, de no olvidar valores, de no olvidar la sinceridad, de no olvidar la humildad, la fe, el amor, la esperanza, de no dejarnos invadir por la ira, el orgullo y el odio. Muchas gracias y espero que haya sido pues de gran aporte este momentico que compartimos.
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Un esfuerzo continuo de ir trasladando todo esto a nuestras realidades personales, comunitarias, institucionales, familiares. Y mientras vos hablabas, me acordaba del texto de Mateo 5, cuando dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Esta restauración es sumamente, este proceso de restauración es sumamente evangélico y de curar las heridas, de sanar el daño. Y la verdad que implica no tanto mirar al otro, sino mirarme a mí. Entonces nos has invitado en este tiempo a poner la mirada sobre nosotros mismos y a pensar de que es muy importante en nuestros trayectos comunitarios estas declaraciones afectivas, cómo cambiarían nuestra vida familiar y comunitaria si aprendiéramos a aplicar estas declaraciones afectivas, a abrir mayores espacios de diálogo tan necesarios, como yo siempre insisto, cuando me toca acompañar a la vida religiosa, poner las cosas sobre la mesa, expresar nuestros sentimientos y hacerlo en un clima profundo de confianza, de guardarnos las espaldas, de tener una sintonía empática y de no lapidarnos. Somos muy fáciles en tirar las piedras a los hermanos, vos tenés las culpas, vos me hiciste esto, vos y vos y vos. Entonces, esto tiene como objetivo, por cierto, lo dijiste en varias oportunidades, recuperar la relación, cultivar una cultura de la paz. Y en palabras de Francisco es cultivar una cultura del encuentro. Y el encuentro conlleva toda esta dinámica. Está el chat abierto. Si alguien quisiera hacer alguna preguntita, no vamos a tener tantas, al menos una o dos, y luego ya tenemos varias cositas más como para comenzar a hacer el cierre y a despedirnos. Gracias. Al menos aquí alguien habla de la corrección fraterna. Yo también me acordé en un momento, ¿no? En la tradición de la vida religiosa se hablaba de los capítulos de culpa, ¿se acuerdan? Donde uno iba y decía yo tal cosa y tal cosa. Después se dio un paso a la corrección fraterna, pero no vos, sino de poder poner eso sobre la mesa, las situaciones conflictivas, ayudarnos y superarlas. Así es, Sí. hermana. De hecho, esas correcciones fraternas, pues bueno, el mismo término lo menciona, es una corrección fraterna, una corrección desde el amor, desde la escucha, desde el acompañamiento, porque obviamente necesitaremos la corrección y necesitaremos que nos orienten frente a cosas tal vez que estamos haciendo equivocadamente, pero sin olvidar que al que yo estoy orientando, corrigiendo, es otro ser igual que yo, otro ser sensible, otro ser con temores, otro ser con dudas, otro ser con miedos, otro ser con fortalezas. Entonces, hacia allá debe, pues, sería el objetivo, pues, que se orientara. Y acá nos están diciendo en el chat que se necesita Una pregunta. de la misericordia. A ver, hermano, adelante, Ferney. ¿Puedo hablar? Soy el padre Ferney de Jesús Nicán, Bien. misionero de la Consolata. Trabajo aquí en el Putumayo. Entonces quisiera saber la justicia transicional dentro de la justicia punitiva y restaurativa, ¿en la cual de esas dos justicias se inspira? La justicia transicional, que es con el cual nosotros acá en Colombia adelantamos el proceso con las FARC. Entonces la pregunta es, ¿la justicia transicional en qué de las dos justicias se inspira? ¿En la punitiva o la restaurativa? Gracias. Padre, Si me permiten, perdón Claudia, aquí Marta Inés de Pax Christi Internacional. Felicitaciones Claudia, muy interesante la intervención. Me parece justamente quería intervenir sobre este tema porque es un tema que como Pax Christi Internacional lo hemos trabajado en varios contextos
digamos que así como la justicia restaurativa es una potente herramienta para restaurar relaciones desde la escucha activa, desde la comunicación no violenta, desde la empatía, también es importante que se conozca que la justicia restaurativa ha sido utilizada desde tiempos ancestrales, pero también ha sido utilizada en procesos de posconflicto y reconciliación. En ese sentido, cuando se habla de una restauración, muy acertada, Claudia, cuando dices restaurar a la víctima que ha sido ofendida en su dignidad, pero también restaurar la dignidad del agresor. Cuando hay una agresión, no solamente la víctima queda afectada, sino también el agresor. Y se restaura a la comunidad a la cual pertenece el uno o el otro o ambos. En muchos casos el agresor no viene de fuera, sino es de la misma comunidad. Pero en esa pregunta del padre del Putumayo, es cierto que en espacios de posconflicto se ha utilizado, por ejemplo en Sudáfrica, la justicia restaurativa porque también el Estado tiene que entrar a restaurarse por su carencia de presencia durante el hecho agresor y a restaurar las relaciones como el administrador de la fuerza en un proceso de paz futura, de construcción de paz futura. Y ahí es en donde sería interesante saber que adentro de justicia transicional, que no son lo mismo, hay elementos de justicia punitiva, 8 años de cárcel máximo para hermanos y hermanas que están fuera de Colombia, pero también muchos elementos de justicia restaurativa que aún no se han comenzado a implementar. Y esto es importante considerarlo porque la justicia, de hecho adentro de la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, hay ya gente trabajando en restaurar relaciones entre victimarios y víctimas de lo que se ha podido hacer hasta ahora. Entonces el rol del Estado es muy importante en procesos de restauración mucho más estructural, ¿no? Y lo último que quería decir sobre este tema para permitir a Claudia seguir es, no necesariamente en estos procesos, Sudáfrica, en El Salvador lo he visto, en Colombia con la ley 975, no necesariamente la víctima debe encontrarse personalmente con el agresor. De hecho, hay procesos de restauración en los cuales la mediación es tan importante que no hay ese encuentro físico que puede revictimizar más o afectar más las relaciones. No siempre es oportuno el encuentro y ya quien está acompañando debe saber cuándo será oportuno o la víctima misma dar pautas para eso. Gracias. Sí, hermana, tal vez con esto último que tú mencionas, es cierto, o sea, Martica, aunque hay unas... También aportar. Vamos de a poquito, escuchamos ahora y después yo habilito la palabra, ¿sí? Gracias. Bueno. Aunque hay algunas herramientas frente a las prácticas restaurativas, no quiere decir de que las herramientas aplican a todos. Como se mencionó, tenemos que hablar desde la individualidad y puede ser que para mí me funcione un círculo restaurativo o puede ser que no me funcione. O sea, debo de conocer tanto el proceso y no puede ser todos círculos restaurativos, todos encuentros, todos, no puede ser. Por eso esas prácticas formales tienen ese carácter de formalidad, pero tienen que orientarse desde la particularidad. Y frente a lo que el padre Ferney menciona de la justicia transicional, claro, padre, hay muchos elementos de la justicia restaurativa que se está adelantando en estos proyectos. Y no solamente en estos proyectos de la JEP, ¿cierto? Sino en los mismos proyectos, incluso la justicia juvenil. En esta justicia juvenil es de gran abordaje este proceso restaurativo, porque con ellos en sus situaciones se logra un poco más el acercamiento. Igual como lo decía la hermana anteriormente, sí, en el mismo proceso de la justicia transicional hay muchos elementos de la justicia restaurativa, pero también hay otros punitivos, porque siento que estamos como en esa transición, y que nuevamente menciono, de acuerdo a la situación, de acuerdo a los delitos, de acuerdo a la persona, de acuerdo a todas esas particularidades del ser, pues me servirá algunas acciones. Gracias. Marta Inés Romero, que nos habló hace un momentito, es representante de Pax Christi, entonces era muy importante su apreciación sobre este tema. ¿Alguien quería hablar? Una última preguntita y luego leo algo que está escrito en el chat y vamos cerrando. Sí,
Hola, Clau. A ver, era una voz de mujer, no sé quién estaba. Bueno, adelante, hermano. Sí, vamos. Sí, Melda, adelante. Maritze. A ver, un Maritze, hijo. saludo y agradeciendo mucho este encuentro. Yo quisiera más compartir desde la vida con las víctimas de Trujillo. Hemos trabajado mucho esta justicia restaurativa y el medio más importante fue la parte simbólica, que tal vez no se hizo referencia. Como gente humilde, campesina, no podíamos iniciar ni con charla ni explicando, sino que desde la vida con rituales simbólicos. Y en esos rituales íbamos viendo qué pasó, colocando las fotos de las víctimas. También el otro paso fue la elaboración de esculturas en el Parque Monumento. Lloraban, sentían el dolor, pero ahí iban elaborando el duelo. Eso duramos varios años, tanto también con masajes, ejercicios corporales y lo de la escucha, la parte, ¿no? Escucha psicológica, para luego sí llegar al violador, al ofensor. Pero eso fue como una segunda etapa, preparándolo ya cuando llegaron las audiencias, que teníamos que ver al violador ahí delante de nosotros, que no fuera a haber retaliación. Apenas hubo una sola mujer que reaccionó, pero es eso. Y creo que esa parte religiosa, que desde la fe, sí, iban superando el dolor, iban reconciliándose consigo mismos, ir tratando de dar esos pasos. Y lo mismo hicimos con las visitas que hicimos a las zonas veredales con la FARC. Hermanita, vamos redondeando, si me permite. Sí, y lo mismo con ellos, las noches eran rituales, donde ellos hablaban a través de rituales. Insisto, porque el pintar, el hacer un poema, hasta los niños escribían. Entonces son formas también de esa justicia restaurativa. Así es, hermano. Gracias. Qué interesante, ¿no? Incorporar lo simbólico, que tiene muchísimas expresiones y la vida religiosa las conoce muy bien, solo que a veces como se va desviando de ese sentido de humanizar los vínculos y las relaciones, los va perdiendo en el camino. Y en el chat hay muchos agradecimientos, Claudia, por todo. Se habla de esto de humanizar más las comunidades, un gran tema que nos viene acompañando a la vida religiosa, que el Evangelio de hoy también nos pone en sintonía con esta temática. Sería esto de ir construyéndonos unos a otros, desde restaurar nuestras relaciones, qué lindo eso de ir construyéndonos. También se habla del tema de los abusos, tan candente en la realidad de nuestra iglesia, que salpica a nuestra iglesia. Por otro lado, se habla de que estamos llamados a restaurar el tejido social y comunitario con estas prácticas tan sencillas y tan a la mano, como son las declaraciones afectivas. Y bueno, y te dicen que te bendicen todos y que están muy agradecidos por este espacio que nos has regalado. Siempre estos espacios son cortos, pero dejan como llamadores para seguir profundizando en el camino. Y de eso se trata. Así que bueno, algo más, pero ya estamos casi ahora. Claudia, ¿querés hacer algún cierrecito con un minutito? Bueno, yo quiero pues
espero pues que este pequeño espacio, porque de hecho el tema, como lo decía la hermana Daniela al principio, duraríamos mucho tiempo hablando de él, pero yo sí espero que este espacio nos haya permitido el tocarnos un poco para lograr actuar diferente con el otro. Y quiero cerrar como inicié. Recordemos que no son los otros, sino somos nosotros. Y desde ahí podremos empezar a crear sociedad, a crear comunidad, a crear, obviamente, seres maravillosos. Agradecerles, hermana, por la oportunidad, agradecerles a todos ustedes por la tolerancia, por el respeto, por la apertura de escucha, y pues quedo a disposición de lo que les pueda colaborar en algún otro momento. Muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al final de 4 miércoles cuyo interés nos hizo ir creciendo. Hay muchos escrititos como que dice sigan promocionando todo esto. Bien, fue una idea muy hermosa que concretizó la Conferencia de Religiosos de Colombia con el apoyo de CLAR, de Pax Christi y de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, comisión también de la Conferencia de Colombia. Pero esto no termina aquí, ustedes vayan haciéndose amigos de las redes, de las páginas web, www.clar.org, allí están todas las propuestas formativas para la vida religiosa de América Latina. Próximamente en septiembre tenemos el Seminario de Vida Religiosa Afro, pero si no eres afro y quieres participar de ese seminario para empaparte de la dinámica de la vida religiosa afro, o porque en tu comunidad hay religiosos afrodescendientes, qué importante sería. O el segundo conversatorio de Ecología Integral, también el 4 de septiembre próximo. O vida religiosa amazónica, ese tema después de Querida Amazonía y del sínodo que nos sigue dando vuelta y nos revuelve las entrañas para poder dar respuestas solidarias a esta realidad que está sufriendo tanto. Eso también va a ser del 9 al 11 de septiembre. No los mareo más, pero ustedes vayan o nos escriben, lo que sea, y les vamos a ir informando por dónde estamos caminando. Y recuerden, para los que entraron más tarde, que ya van a encontrar en las redes esa gran invitación a ofrecer un religioso laico 1 o 2 años para ir a trabajar en la Amazonía con la escuela primaria, dar clases a los niños, apoyar a los docentes, aprender de las comunidades indígenas y ser promotores de esta cultura de la paz en nuestros territorios amazónicos. Los que se animen a anotarse, ya está saliendo hoy misma la invitación y la propaganda. Y ahora sí, vamos a hacer un minutito de silencio en honor a nuestro gran hermano poeta de lo simbólico y profeta, don Pedro Casaldáliga. Y con él decimos, es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo. Todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero hermanas, hermanos, también es madrugada si insistimos un poco. Esto nos lega Pedro Casaldáliga. Tratemos de adelantarnos a la madrugada, insistamos, porque hay un horizonte hermoso delante de nuestros ojos y hay 6 tinajas de agua fresca esperando ser convertidas en vino. Gracias por este tiempo. Constanza, muchas gracias. ¿Dónde estás? Un saludito. Micrófono. Gracias a ti, Daniela. Gracias a Marta Inés de Pax Christi Internacional que nos dio su apoyo para la realización de este proyecto.
Gracias a todas las personas que están detrás de cámaras, ¿no? Davis, Karen, que han permitido pues llegar hasta ustedes y enviarles todos los materiales. Esperamos que este tiempo de convivencia sea cada día más enriquecedor desde una perspectiva de construcción de paz orientada por el Evangelio, ¿no? Entonces, gracias. Esperamos encontrarnos nuevamente en un nuevo ciclo de conversaciones. Y gracias, Daniela, y a todos. A ustedes. Davis, ¿podés prender tu cámara porque así te conocen quién sos el gran comunicador de la CLAR que está detrás de todo esto? Davis. Es muy tímido ese niño. Davis. Bueno, debemos. Acá está Davis, muy bien. Acompañarnos en esta serie de ciclos. Fuerte, fuerte. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta serie de ciclos. Pedimos también disculpas por los problemas técnicos que tuvimos durante algunas conferencias. Los invitamos a que sigan nuestra página web, nuestras redes sociales, para que se enteren de toda la información de la vida religiosa que peregrina en América Latina y el Caribe. Gracias, Davis, a ti. Gracias. Y a todos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga mucho. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Quiero dejarles Gracias. un lema de Alfabet. Gracias. Están pidiendo voluntarios para ir a la Amazonía. Allá sí se iba ahorita. De la revista. ¿Cómo se llama?